¿Qué tal, amigos podcasteros? Tania, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Doctor Dorian Calderas, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Seguimos con el doctor Dorian Calderas en esta segunda parte de nuestra entrevista en Todos Vamos para Allá. Muy bien, habíamos hablado ya de todos los procesos de inflamación y nos explicó con muchos ejemplos y con muy buenos detalles cómo procesa el cuerpo estas partes emocionales que no podemos controlar con esta narrativa y como es Ya habíamos la abordado programación. este tema de la narrativa, perdón. Sí, justo hace como dos episodios antes. algo así. Las historias que nos contamos, sí, perdón la interrupción. No, hombre. Pero ahora quisiéramos aterrizar un poquito más, íbamos a hablar ya directo de alimentación y también había quedado pendiente una cosita, que es cuál es, desde este punto de vista consciente, integrativo de tantas ramas que estás manejando, ¿cuál es la definición de la vejez? Sí, y yo tengo por ahí otra duda también, que justamente iba en ese sentido, y la depresión en la vejez. Claro. Porque también las estadísticas de suicidios en esta etapa de la vida aumentan, sí. Claro. Sí, muchas gracias, María Tania, por seguir aquí, para apoyarme, para difundir este mensaje y pues por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Justo he tenido la primera pregunta en donde pues vamos a ir a actividades concretas, yo creo que la dejamos hacia el final para decir por dónde, y ha tenido estas dos siguientes preguntas. En la parte en la que, pues bueno, ¿cómo se podría definir la vejez? Desde mi perspectiva es la etapa de la vida, ¿no? En la cual el cuerpo trabaja en un proceso de maduración y de involución también de los propios procesos, sobre todo trabajando mucho como en esta parte de la experiencia, y para mí es esa etapa de vida en la cual ya se puede, con las experiencias generadas, trabajar bajo un modelo mucho más integral de vida. Esto significa para mí, con la experiencia que tienes, poder generar y construir algo que la humanidad no tiene en la etapa más joven, ¿no? Uh-huh. Y es este momento magnífico y maravilloso en el que ya puedes dar los consejos con razón de ser, ¿no? Ya sabes de qué se trata, no te vienen a platicar, es ese momento de vida en el cual ya hay la posibilidad de dar la mano, ¿no? con una experiencia de la vida misma, porque lo que no tenemos en las etapas más jóvenes o en las etapas medias, me incluyo todavía en esta época de la vida, es la habilidad de poder decir, yo ya viví esto con una certeza tremenda, ¿no? Uh-huh. Y esta posibilidad de resignificar en la propia narrativa y en la historia, a veces en la etapa adulta se vuelve un poco más difícil, pues porque traemos ciertas creencias, pero las experiencias de terceros siempre en esta época de la vida apoyan a que mucho más fácil las jóvenes generaciones puedan tomar en consideración cómo modificar y replantear lo que están viviendo. Para mí, en todas las culturas, los más sabios siempre han sido las personas adultas, los mayores. En nuestra cultura prehispánica, en muchas culturas africanas, en las culturas asiáticas, en todas las culturas el sabio siempre es eso, ¿no? En la persona de edad. Y para mí la vejez es la etapa de la sabiduría, en pocas palabras, la etapa en la que van a poder dar el aporte y el soporte, ¿no? Casi siempre los senados, los congresos en muchos países pues hablan de gente, los concejales, las tribus tenían consejeros o concejales de mayor experiencia, no se diga el chamán, o los que daban estas oportunidades de tradición, y siempre por la tradición oral compartiendo lo mejor. Entonces para mí es ese momento de vida en el que ya la sabiduría está vertida en la experiencia propia, y no es que uno termine sabiendo todo, muchos, inclusive grandes maestros ascendidos y trascendidos en este planeta, ¿no? Han dicho que aún y cuando ya tenían grande experiencia, sentían que apenas estaban aprendiendo de qué se trataba la vida, ¿no? Sí. Hay muchas culturas como las Vedas, o en India, o inclusive pues en misma Grecia, ¿no? Cuando ya llegaban a una cierta edad, pues era el momento en el que ya tenían que empezar a compartir la sabiduría con el siguiente, ¿no? Hay una imagen muy bonita que yo recuerdo de cómo la vejez es al final el camino y el punto culmen para transitar y compartir y que no se pierda la experiencia. Hay un corredor joven, ¿no? Que está chiquito recibiendo de su maestro
un pergamino de conocimientos y tiene que correr con la estafeta de la vida y va creciendo, creciendo, creciendo desde niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor y vuelve viejo y ya con la barba le tiene que, o con las canas, ¿no? Le tiene que pasar la experiencia que le dio su maestro al siguiente niño jovencito que está ahí. Y este vuelve a correr, a correr, a correr. Y es un mundo de correr y envejecer, crecer y envejecer, crecer y envejecer y el envejecer y pasar. Súper bonito. Lástima que en Occidente A veces lo hay la perdemos. visión edadista de los viejos ¿no? y este rechazo a que sigan trabajando, rechazo a que sean independientes. Yo he aprendido de grandes personas y de gente muy grande, empezando por mis abuelos, evidentemente, pero también de muchos amigos y amistades que he tenido. Donato de la Voz, uno de ellos, Donato de la me Voz. dio una experiencia así radical, tremenda. Ha habido otros maestros que, aunque ya no viven, ¿no? Su huella está, como Hammer en este momento, o el Dr. Hahnemann, que fue de 1800, Hammer más reciente de los 1900. Pero es la experiencia del adulto, ¿no? Y la sabiduría que se transmite. Entonces, hay una parte súper importante, creo, es que tienes que estar abierto a recibir esa ganancia, ese premio, porque es un premio. claro, Es totalmente. un premio completamente, Pero pero súper si tú premio. estás rechazando todo lo que implica la edad, la vejez, no lo recibes, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, Pero hay y- apertura. Y de parte del viejo, si no estás abierto a dar, tampoco das. Entonces se vuelven viejitos. Ese es hasta otro- rabias, Estás Exacto. instalado en la queja, Exacto. ni recibes ni das. Totalmente. No, en algún punto, como ya tenemos muy marcadas las líneas de lo que debe de ser mi historia de vida, yo sé que con quien tengo más dificultad en algún punto para cambiar y resignificar esas narrativas e historias es con la gente más grande. Porque ya sus creencias están tan arraigadas que al final es eso que decir, ¿no? Si no se permite el compartir, al final el cuerpo se queda en un bloqueo que ya no genera intercambio. Y hay una sensación de cerrazón, una sensación de amargura, una sensación de limitarse, pues porque ya nada les cuadra con las creencias de lo que creen, de las circunstancias que creen que deberían de estar en la vida, ¿no? Porque pues es que ahora las generaciones de ahora ya no son como las de antes, la gente de ahora ya no respeta como las de antes, que la gente de ahora ya pues nos creen menos importantes, que la gente de ahora, y lo veo también con mis propios padres o mis abuelos, ¿no? Que al final ni siquiera es que los hayamos querido segregar, la realidad es que la sociedad misma, ¿no? Generó una, como le dicen, analfabetismo tecnológico inmediato. Yo recuerdo al abuelito de mi esposa que le dijo al del banco, ¿no? Porque ella estaba acostumbrada toda la vida que cualquier cosa va a ir a resolver al banco. Y el día que ahora se ha parado en los últimos años, antes de la pandemia, y le dijo, vengo a tratar esta situación, tiene que hacerlo desde su aplicación, le dijo el del banco. Le dijo, ¿sabe qué, joven? Usted me ha vuelto analfabeta de la noche a la mañana. Yo tengo mis negocios, tengo mis locales, yo siempre he llevado mi administración bancaria y de mi contabilidad y nunca he fallado a este país para hacer lo que necesito. Y de la noche a la mañana ustedes me volvieron analfabeta porque me están obligando a usar algo que yo no conocía. Yo no quiero, además. ¿Por qué tiene que ser así? Claro, y es que es cierto. Por un son cosas- condicionamiento Sí, totalmente. social, cultural. Entonces, que es importante darse esa oportunidad de resignificar la historia, ¿no? Resignificarla. Ya he conocido a muchos viejitos más tecnológicos, ¿no? Más abuelitos, abuelitas o más personas con experiencia que ya tienen la oportunidad de pues haberse metido un poquito con esto, sigue siendo un tema, pero yo digo, yo soy scout de toda la vida y en los scouts soy voluntario y hay compañeros scouts o niños, sobre todo jóvenes con los que trabajamos, que hacen proyectos para llevar ahora la tecnología a las casas hogar o a los abuelitos o con sus propias familias, ¿no? Y ayudarles a hacer proyectos donde les enseñen tecnología. Entonces, y hay muchas organizaciones, asociaciones, hay gente, inclusive en las terapias ocupacionales, ¿no? Para las personas en la tercera edad. Y pues en la cuarta o la quinta, o la que se necesita, esto de segregar por edades, pues es como muy excluyente de alguna forma, ¿no? Pero es este momento de vida bonito, ¿no? De la sabiduría. Yo me quedo siempre con este ejemplo, es el que más me encanta, porque dije, sí es cierto. Yo en algún punto recibí de joven, voy en la etapa madura, hacia la etapa madura, y después en la etapa de la vejez, ¿con qué voy a prepararme para compartir? Exacto. Y después de ese punto, de ver esa imagen que me cambió la vida, yo dije, caray, creo que en realidad, en mucho de mi misión, yo sé que no hay propósitos de vida, ¿no? Y sorprende a un amigo que se llama Edgar Campos, que habla del poder de la palabra. La vida es el propósito, ¿no?
no hay propósito, simplemente la vida es el propósito. Yo decía, para mi vida, ¿qué quiero ahora que me lo he estado cuestionando? Ya que voy a llegar casi a los 40, tengo 37. ¿Qué puedo hacer? Agarrar experiencia. Ahorita por mi bebé, porque se la quiero compartir, pero después, ¿y qué más, no? ¿Qué más le puedo legar a la sociedad? La experiencia. La Claro, eso experiencia. está padrísimo porque simplemente te planteas vivir para en algún momento compartir todo lo vivido. Sí. todo Eso está lo aprendido. padrísimo. Eso Sí, está está padrísimo. increíble. Sí, y la verdad que en eso estoy convencido, que mientras más pueda aprender y aportar a la sociedad, a la humanidad y a la juventud que ahora tiene pues una necesidad de conocimiento. Yo, y como trabajo con jóvenes y niños desde muy chico, yo soy scout también desde los 10 años, actualmente sigo trabajando con jóvenes y niñas, niños, es muy bonito porque son los primeros y más abiertos a hacer el cambio. Si yo hablo de una dieta basada en plantas, ¿no? Los primeros que me dicen, ¿sabes qué? Que eso sí apoya al planeta y es sustentable y no contamina, son los jóvenes. Pero si se lo digo a los mismos adultos que puedan estar en estos espacios, me pueden decir, ay, no, pero ¿por qué me vas a quitar mi carne? ¿Por qué me vas a decir que ya no como mi panecito, mis galletitas, mi chocolatito? Ni pan, ni coquita, ¿no? Porque si toda la vida lo he hecho, bueno. Anclados, ¿cómo nos anclamos en pequeños detalles que no nos sirven para nada? Para nada. Además nos hacen daño, nos inflaman la Pero forma. nada más, pero es porque me gusta. Claro, y luego, claro, sí, Sí, Puede haber otros gustos, ¿no? Totalmente, pero pues una vez que uno entiende eso, ¿no? Te das cuenta de que pues hay generaciones que pueden tener apertura y otras no. Sí. Lo de menos es eso, digo, depende de cada persona. En realidad he conocido a gente que comparte cosas muy bonitas en las universidades, en grandes maestros, pero hay gente de 60, 70, 80 años, grandes médicos, grandes doctoras, grandes personas, psicólogos, terapeutas, y he conocido a gente de todas las edades y al final todos tenemos en algún punto que compartir, pero el que tiene sabiduría es el que nos lleva el camino andado. Claro. No es posible que yo me ponga a querer decir algo más que él no sabe. Y claro, en algún punto también, por eso entiendo a muchas personas, porque me dicen, ya de 70, 80, 90 años, ¿y qué me vas a venir a enseñar a mí? ¿No? Exacto, es que esa es la actitud, esa es la actitud muy... Sí, pero la suma de años no te hace sabio. No. Te hace Eso saber hay que te hace una proponer. experiencia, claro. Sí, hay que estar abierto. Claro. Y el problema es que estamos llegando a 60, 70 años. Estamos sumando años, no estamos Sí. sumando experiencias. Es- Entonces, ¿qué pasa? Cuando sumaste años y llega alguien que está empezando a sumar experiencias, su vida más joven, te choca. Y entonces, Claro. en algún programa abordamos esta cosa de que los hombres, el sexo masculino concretamente, le cuesta mucho trabajo enfrentarse a médicos más jóvenes. sí, claro. O No, sea, y en es un general a los cuestionamiento. médicos, el 90% de la consulta son mujeres y el 10% son hombres. O sea, Claro, porque 80, 20, hay 40. un rechazo a que alguien les venga a decir cómo hacer las cosas. Sí, Como pedir, pues, como pedir Pedir instrucciones en ayuda. el coche, ¿no? O sea, Exacto. o exponer sus situaciones personales y su Claro. vida y su Sí. cuerpo, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, yo sí. voy a estar enfermo, ¿no? Hasta que ya realmente les llega de nuevo el cuello, es cuando ya están. Pues eso se multiplica con la edad. Es correcto. Sí, Claro. casualmente. Me gustaría que explicaras qué es la trofología, Ah, porque la hemos mencionado, pero Sí, Claro. sí, sí. justo hablando de los recursos que pueden ayudar a modificar patrones de estilo de vida para que, ahora sí, como dice su programa, todos vamos para allá, lleguemos para allá con muy buena calidad de vida. Hay distintos recursos que utilizo. Técnicas de respiración, de hidratación, de alimentación, ahí está la trofología, te lo explico, el movimiento y la percepción de sensaciones llamadas sentimientos y los complementos alrededor, que están el sueño, el contacto a tierra, exposición al sol, varios elementos que pueden ayudar. Disminuir el electrosmog, ¿no? La exposición a la contaminación, en fin. En una de las partes o elementos más importantes de estos elementos que la naturaleza nos ofrece, la alimentación juega un papel fundamental, ya que es la encargada de reparar al cuerpo y mejorar capacidades funcionales. Tenemos sobre todo que la alimentación se divide en los grandes nutrientes que ustedes ya conocen: macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, y micronutrientes, vitaminas, minerales y su componente, el agua. En el caso de la proteína es una sustancia o un elemento que repara tejidos. En el caso de las grasas, regulan funciones neurológicas, hormonales, inmunes y emocionales. Neurológicas, hormonales e inmunes. Y en el caso de las carbohidratos, dan energía. Y vitamina y mineral se encarga de reparar y ayudar a transformar todo lo anterior. ¿Y eso de qué sirve?
pues cuando uno conoce la química de los alimentos, la atrofología interviene de forma terapéutica, al igual que cualquier corriente nutricional, no solo esta, ¿no? Cualquier dieta o cualquier alimento puede llegar a intervenir y generar procesos de reparación en términos de las funciones para las que está diseñada cada cosa en la naturaleza. Por eso es que la atrofología es una técnica de regeneración, es considerada una técnica de regeneración celular que estimula justo la curación o la estabilidad del cuerpo a través de una alimentación principalmente alcalina. Hablamos de frutas, verduras, cereales, semillas y leguminosas, y no alcalina porque pues ya está alcalino y lo alcalino me va a curar, no, simplemente porque mejora funciones, procesos digestivos, ¿no? Mejora muchas funciones químicas o bioquímicas que al absorberse, eso en consecuencia dan una regulación neuroendocrina e inmunológica. Los alimentos al final que les estoy platicando, todos estos 5 de la naturaleza, incluida la comida, respirar, hidratar, meditar, moverse, representan en realidad estímulos biocompatibles para el cuerpo. ¿Qué significa este principio de biocompatibilidad? Que hay un engranaje perfecto con la genética para la que estamos diseñados, porque estamos diseñados para lo que la naturaleza nos dio. Yo de hecho le digo a la gente, oye, sobre todo a los que tienen alguna creencia religiosa, basada en alguna fe, digo, ¿crees en Dios? Sí, ¿cómo no? Pues los que son cristianos, judeo-católicos, ¿ya leíste la Biblia? Sí, ¿cómo no? ¿Ya leíste el Génesis? Sí, ¿cómo no? ¿Y qué decía en la Biblia? En ese capítulo, que comían los humanos o los primeros humanos de este planeta. Ahí en el paraíso, pues frutas, verduras, cereales, semillas, legumbres. ¿Qué pronto? ¿Comían animales? No. La dieta de Daniel. ¿Y por qué? Sí, claro. ¿Y por qué no comes como dice ahí? Ay, es que no saben igual mis antojitos, mis gustitos, mis taquitos. A que quieras comer como en la última era nos hemos condicionado es otra cosa. Pero cuando tú retornas o regresas a esos principios básicos, pero tú sí eliminas la carne. No necesariamente, porque en algún punto cuando al hombre lo expulsan del paraíso y llega a la tierra, pues tuvo que cazar y crear ganado y otras cosas, ¿no? Yo te podría decir que la retiro en lo personal de mi dieta en gran cantidad, pues por un tema más de sustentabilidad con mi cuerpo y con el planeta. Y mi consumo de derivados animales ha sido muy variable en el tiempo. Yo soy más principalmente basado en plantas, plant-based. Y eso significa que no soy exclusivo, no me gusta llamarme de una sola corriente vegano ni vegetariano porque en algún punto pues no cumplo con el perfil, pero mi consumo de carne es principalmente de pescado, por ejemplo, ¿no? De alta mar, ¿no? Ocasionalmente huevo, pero mi consumo es una vez cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, o ha habido momentos en que sí he estado vegano al 100%, dándole tiempo a mi cuerpo porque no quería comer carne y hubo momentos en los que sí. Entonces, en este tiempo lo que hice fue experimentar y permitir, pero encontré un punto medio terapéutico. Y la atrofología puede ser adaptada a las corrientes filosóficas y necesidades de cada persona. Si llega alguien vegano, yo le hago un plan vegano limpio que apoye con ese efecto antiinflamatorio, porque puede venir un paciente frito vegano comiendo todo lo más desagradable del mundo, igual de enfermo que el carnívoro. Pero en la dieta atrofológica quitamos comida frita, procesada, harinas, lácteos, ¿no? En general comida dañina o inflamatoria que si comieras en exceso todos te pueden lastimar efectivamente, pero sobre todo hasta la dieta comida procesada, ¿no? Si yo te mando a hacer una lechada vegetal no la vas a comprar en el súper, tú te vas a hacer tu lechada de avena, ¿no? Una lechada de alpiste, una bebida vegetal. Si te mando a hacer una ensaladita, tú la consigues del mercadito, o sea, buscamos una dieta muy limpia que genera estímulos, y tiene distintos momentos la atrofología, etapas de depuración, de estabilización y de mantenimiento. Y hacia el mantenimiento es en donde pues vamos regresando a alimentos que de repente fuimos retirando. Si la persona es vegana o vegetariana o omnívora, ¿no? Y consume alimentos de origen animal, pues voy recomendando aquellos que son de la mejor versión, los que tengan menos agroquímica, menos pesticidas, menos antibióticos, menos toxinas. Si la persona tiene un grado de conciencia mayor y ya no consume plantas, pues digo animales, consume solo plantas, pues hago una dieta basada en plantas con proteínas vegetales. Y es la combinación de los alimentos y todo. La atrofología busca mucho eso, las combinaciones, los tiempos, los estímulos y además que cada alimento tiene una propiedad fitoquímica específica. Los frutos rojos tienen tales propiedades, las frutas dulces también, las plantas con hojas verdes, las hortalizas, ¿no? Supongo que no es tan complicado. María, cuéntanos tu experiencia. Aquí tenemos complicadísimo. Ya lo vivió. El reto más importante es cambiar el estilo de vida radical. Sí, pero sí fue muy complicado, sobre todo porque requiere una gran disciplina, requiere que tengas todos los alimentos que te está pidiendo la dieta, requiere
Yo le digo a mis pacientes, muchas cosas. Pero además, en tu caso, tenía que ser así. En mi o sea, caso, era yo una estaba cosa- convencida de que si no lo hacía, algo me iba a pasar en el hígado. no fue una cosa crítica. Era una cosa crítica. Entonces sí dije, ¿aplico o me aplico? Si no estamos en una situación crítica, o sea, como que para la media es Hay es transiciones. complicado. No, yo hay creo que no. transiciones. Yo Hay creo que no, yo transiciones. creo que es... Te dicen por ahí que dependiendo del sapo es la pedrada. Exacto. Entonces hay gente que me dice, oye, pero yo ya me siento mal, pero tienes algo como muy flexible. Es que para eso de las citas no soy tan estricto. Claro, podemos adaptar algo así. Pero hay que entender que hay gente que me dice, ¿sabes qué? Mi salud la plana, yo ya me siento mal, me diagnosticaron algo crítico. A mí mándame lo que necesito y me lo voy a tomar. Perfecto. Eso apoya para que yo me vaya sobre una línea más específica. Pero cuando la persona llega con una transición, podemos empezar a hacer transiciones sin ser radicales y quitando aquello que realmente lastima y metiendo aquello que empieza a generar control de información. Es que es difícil aceptar. Todo depende de la narrativa que te has contado. Claro, claro. Eso. Sí. Y eso le digo a la gente, el poder de la palabra. Si dices que es difícil, va a ser difícil. Es que es complicado todo eso y lo que te pongas en la mente. Yo le digo a la gente, ¿por qué no dices que mejor es un desafío o un reto? Es un reto. Ay, es que el reto sabe diferente, el desafío sabe diferente. Sí, Entonces, claro. sé que puede ser un cambio y esta postura que me comentas me ha pasado con todos los pacientes, ¿no? Es un desafío literal, porque tiene que ser un cambio radical de las creencias que se han construido de cómo deben de comer. Oye, mi mamá me daba todo el tiempo pues mis taquitos de chicharrón, o me daba mi caldito de pollo, o me podía dar mi panecito con leche. Va a estar difícil, ¿no? Pero no, en realidad no, porque fíjate qué diferente es. Cuando hay un proceso de tratamiento, te desinflamas, vaya sea por un cambio de estilo de vida suavecito o algo radical que necesite la persona. Cuando llegas a un punto en el que te desinflamas, de lunes a viernes comes bastante saludable y el fin de semana te permites un gusto ocasional y no pasa nada. Fíjate, al menos 3 alimentos fuertes y 2 colaciones representarían 5 alimentos o bebidas al día, antiinflamatorios. Por 7 días a la semana, idealmente tendrías que comer 35 alimentos o bebidas antiinflamatorias. De esas 35, la mayoría de las personas me dicen es que nada más como verduras un día a la semana. Bueno, 34 negativos contra 1 positivo. Déjame restas, el saldo es negativo, no alcanza. Claro que no. Y hay quienes, ¿sabes qué? Ya lo entendí. 35 alimentos a la semana. Yo de lunes a viernes estoy bastante estricto y fin de semana no es todo el día. Solo agarro el desayuno familiar, que era algo, ya sé que van a hacer algo que no era tan saludable, y la comida con la familia o con amistades. O un viaje. No pasa nada. Me dicen, es que tú nunca más vas a comer. Digo, la gente primero me dice, ya nunca vas a comer lo que me gusta en la vida. No hay que ser fatalistas. Te tocó vivir en esta era mi salida, ¿no? Entonces dicen, ¿tú nunca más te vas a comer algo en la vida? Claro, invítame a Italia y me como una pasta. Yo nunca como pasta. O bares. Claro, o me vas a invitar, no sé, a comer, ¿no? O a tomar una bebida especial. Pues casi me la puedo tomar, no hay problema. Claro que hay bebidas bebidas. Que mejor una cosa fermentada que destilada. Hay que desarrollar el criterio entonces, ¿no? Totalmente, no hay que ser radical. No, porque en algún punto te vas a... ¿Habrá alimentos prohibidos? Comida frita, procesada, harinas, minimizar los lácteos para aquellos que les gustan, en todo caso requesón, pero si no, los lácteos también los limito bastante. Jocoque que es otra alternativa, como estas versiones más fermentables, ¿no? Ya sé las opciones. Sí, la comida india en todo caso Harinas, usa mucho lácteo. ¿verdad? Realmente sí. ¿Qué opinas del arroz? Muy bueno siempre y cuando se integra. Y el otro, el blanco, pues tiene mayores cargas de carbohidratos, evidentemente, mayores cargas de almidón, es más inflamatorio, pero si un día te lo vas a comer porque te invitaron a ponlo pollo con molito, ¿no? Y había arrocito, pues, no vas a hacer la grosería, pues te lo comes y no pasa nada. Al día siguiente yo el lunes, y después de que me haya inflamado de comer cosas que no como, peras y manzanas, y ahí estoy limpiando todo lo que me inflamó en un solo día. Oye, pero además yo creo que ahora la industria alimenticia, yo no satanizo para nada, creo que está haciendo un gran esfuerzo en cambiar muchas, o sea, sigue siendo, sus intereses es lo primero, lo hemos visto en muchos el interés áreas. tiene pies. Sí, claro, Y en esas tendencias en las que la sociedad empezó a cambiar los hábitos de consumo, se fueron, pero se se subieron al barco. subieron al barco de las Claro, cosas más orgánicas, ¿no? Y es cierto que, digo, no hay como hacerte tu lechada de avena, de almendra. Oye, pero ¿sabes el día mucho que- más caro, y te sale mucho más caro que comprar un litro de bebida de almendra, porque las almendras no dan leche.
Claro, no dan leche. De hecho, son lechadas vegetales o bebidas vegetales. Bebidas vegetales, Hay que ser, en el súper, son sí, no, bebidas vegetales. hay que ser muy propios con la denominación de origen, dirían aquellos productores, ¿no? Y no podemos nombrar algo que no lo es, ¿no? La leche es de vaca, que se acabó. La lechada lleva de humano, ¿no? De la mano. Pero, ¿hasta dónde puede aportar? Mira, hay beneficios en minimizar el impacto. Oye, voy a viajar y pues no tenía más que una lechada vegetal para llevarme en el viaje más rápido, porque no puedo hacerlo. Pues llévate algo práctico y compra unas barritas de algo sencillo, tal vez algo más natural, amaranto, cosas así. Bueno, te facilitas la vida. Pero en el día a día intenta evitar estar con muchos procesados. Tal vez la industria ahora ofrece algunas cosas, veía por ahí, pues que harinas de avena o harinas más alternativas. A lo mejor si no quieres molerlo, ¿no? Porque no te da la vida y pues puede ser la alternativa. Y bien, compra algo sencillo. Pero si tú eres de los que tienen la opción de tener tus frasquitos con todo y vas al mercadito y consumes local y le ayudas a la economía local, y las cenas igual ayuda. ahora abundan. Que yo creo Claro. que sí deben vender cosas. ¿No? Digo, en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, pues hay como muchas, en las capitales principales de nuestro país, en algunas partes del mundo, ¿no? Y hay otras partes como en el norte del país que no hay mercaditos, ¿no? Solo hay HB, solo hay Walmart, solo hay tiendas grandes. Y la verdad que les llega medio regular porque viene del sur y lo que llega ya les llegó toda, es una paciente pachichi toda fea. Entonces, que hay más que comer lo que tienes, ¿no? Y minimiza el impacto, porque no es que todo sea realmente tan limpio. Somos tantos millones de habitantes que hace la industria de alimentación transgénica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aguanta los cambios climáticos, permite que siga creciendo comida, que está impactando lamentablemente a la calidad de vida de algunas personas, o el tema de la tierra misma, porque ya la vuelve infértil. Son muchos temas éticos que hay que considerar. Y ante eso, muchos hemos tomado la corriente de ir pues consiguiendo verdura más orgánica, y hay personas que bueno, vas aquí a las chinampas a Xochimilco y ya te venden las cajitas de las verduras. O hay algunas partes del país que ya tienen pues verdura con semillas y tratamientos más naturales, ¿no? Fertilizantes orgánicos. He conocido productores, tuve algunos pacientes en Querétaro también que eran productores de alimentos. Me decían que para Estados Unidos sí o sí las reglas son tan estrictas que tenían que usar fertilizante orgánico y usaban vinagre de manzana. Y en cambio en México eran más flexibles y entonces permitían usar los otros agroquímicos. Pero él decía que eso tenía mucho impacto, ¿no? Y veían cómo la tierra se dañaba, ¿no? Y evidentemente en el cuerpo pues hay todo un dilema y muchas investigaciones alrededor, en el cual pues bueno, puede generar una lesión, pero yo digo, bueno, y si no tienes otra cosa más que eso, ¿qué vas a hacer? ¿Irte por la carnita asada o con tu coca, o ir por un poco de verdura, aunque sea de esa calidad? Pues de alguna forma esa verdura sigue teniendo propiedades fitoquímicas antiinflamatorias que de alguna forma neutralizan el nivel de daño. Entonces, un poco de grado de conciencia y no ser radical. Y si tú vives en una zona de campo, ¿no?, en donde te puedes favorecer de todo lo más orgánico y natural, estás del otro lado. Y si ves en la ciudad y puedes acercarte a ese tipo de productos, está perfecto. Hay gente que me dice que es más caro. Yo mejor me voy a mi mercadito local o a la central de abastos, acá a Iztapalapa, o me voy a la Merced. Ahora, está sucediendo también lo contrario, que es la gente que tiene miedo de comer porque cree que todo le hace daño. O sea, vaya, sí, también estamos llegando a un punto de extremo muy grande. Igual, la narrativa es que todo tiene químicos, que todo hace daño. Todo va a cáncer, todo. Exactamente. Sí. ¿No? Entonces, hay que... Es la misma dinámica. Cuando te das cuenta de que del total de posibilidades de consumo sobre insumos pueden bajarle al grado de inflamación, estás del otro lado. Y entonces, si puede dar un poco de miedo comer verduras que no están desinfectadas, pues usas tus desinfectantes orgánicos, ¿no? Semilla de toronja, que son parte de las recomendaciones que tiene la consulta justo, bicarbonato de sodio, vinagre de manzana, plata coloidal, y desinfectas, desinflamas. Algunas de estas sustancias logran neutralizar muchos efectos tóxicos, ¿no? Algunas plantas, inclusive por su propia naturaleza, como la manzana, tiene ácido málico que es quelante y ayuda a sacar metales pesados del cuerpo. Entonces, hay combinaciones que ayudan a minimizar el impacto, y claro, la lógica dice que mientras más sano sea, pues evidentemente más favorable, y no es que todo el mundo le caiga bien todo, y no es que todo sea para todos. Idealmente, el comer saludable es para todos. Pero antes, por ejemplo, se dice mucho que antes las generaciones, bueno, comían más sanos, se enfermaban menos. Tú acabas de decir al principio del programa que tienes
un importante grupo de chavos enfermos. La alimentación los ha enfermado, sin duda. Totalmente. Puedo ver a los niños comiendo, hasta que las leyes son más estrictas, ¿no? Comiendo en sus recreos, en sus recesos, pues alimentos chatarra, ¿no? Y pues es por la facilidad, porque a los padres ya no les daba tiempo, y además como la dinámica familiar es que mamá y papá trabajan al mismo tiempo y lo dejan con un cuidador que nada más lo trae y lo viene, lo lleva, ¿no? Cuando lo dejan con un cuidador. Cuando lo dejan, si no nada más lo dejan en la entrada y pues darle dinero y que compre lo que sea. Hoy es una realidad que tiene pues al país en el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil. Entonces, es una historia crítica que sí nos atiende a cambiar y modificar patrones, pero de estilo de vida familiar, porque al final los niños son resultado de la dinámica familiar. Cuando viene un niño conmigo, yo con quien trabajo es con papá y mamá. Para la dinámica emocional que tienen ellos y para la dinámica nutricional que están llevando también. Porque si no modifico ambas cosas, el niño sigue estando por el camino de aquello que les pasa. En la naturaleza sabemos algo muy importante. Las crías son resultado de la interacción del niño. Y si el niño está enfermo, la cría está enferma, es porque algo pasó en el niño que nos está ayudando a controlar. Entonces, sí, en esta parte de alimentación, la alimentación, pues regresando como al origen del origen del origen, la antropología lo que busca es empezar a frenar y limitar el espacio, y después podemos transitar hacia dietas basadas en plantas principalmente, pero más saludables. Un ejemplo de la dieta ideal que deberíamos tener, al menos aquí en México, tiene que ver con la dieta de la milpa. La dieta de la milpa fue una dieta mesoamericana previa a la época de la conquista, que de hecho ahora con la pandemia se promovió mucho por el Instituto Nacional de Salud Pública, porque atendía la dieta originaria de México antes de la época previa a la conquista europea. Cuando los europeos llegan a América, su expectativa de vida era de 30, 35 años y eran viejos decrépitos. ¿Y que vayan comiendo en sus barcos? Queso, pan, vino, leche y carne. Hasta escorbuto les daba porque no había vitamina C, nada de verduras. Llegan a América y se sorprenden, la gente les duró la edad, había gente vieja. ¿Cómo era posible? Sencillo, no comíamos lo mismo. ¿Qué comemos aquí? Animales silvestres. Pescado, conejo, mariscos, insectos, chinicuiles, escamoles, víbora, peje lagarto. Te comías el animal que había en cualquier parte, si era en las zonas desérticas, las zonas selváticas, las zonas del centro. La dieta mesoamericana tenía de todo. Tenía parte de animales, proteína vegetal, leguminosas, frijolitos, lentejas, garbanzos. Había también cereales integrales, maíz nixtamalizado, el amaranto. Había semillas oleaginosas con un buen nivel de grasa omega 6 y 9 antiinflamatorio, como la pepita de calabaza, la chía, la linaza. Había aceite cardioprotector como el aguacate, que era de México, y lo andamos exportando para todo el mundo, ¿no? Teníamos también verduras y hortalizas con propiedades antiinflamatorias, muchas frutas y verduras, tubérculos como el camote, muy bueno para dar energía para los deportistas. El único lácteo era el requesón. ¿Qué más teníamos? Pozol, ¿no? Pulque, bebidas fermentadas como el pulque, por ejemplo, ¿no? O los tepaches que se hacían con las bebidas fermentadas, probióticos, nada de kefir y kombucha, o sea, tenían lo que había aquí, el kefir y kombucha tenían en otros lugares, pero era la versión parecida, ¿no? Sí, claro. En cambio, pues tenían como pues, la pizza azteca, ¿no? Que era la tlayuda clásica. Ahí está. Entonces, teníamos una alimentación muy rica y sigue existiendo en México, pero cuando se viene la conquista lo mezclamos con harinas, con lácteos, con influencias de la comida internacional, de la comida americana, y pues resulta hoy que tenemos todo de todo, ¿no? Y comida frita, lamentablemente. Entonces, y no es que sea malo y que nunca más se lo vayas a comer, vuelvo a lo mismo, pero minimiza el impacto y conscientemente empieza a meter aquellas versiones de lo que quiere. Oye, con la edad hay que ir haciendo ciertos cambios de alimentación. Por ejemplo, esta cosa de comer menos. Escuchaba por ahí también la recomendación de comer proteína para mantener los músculos y esta parte de la movilidad que es tan importante. ¿Hay que recomendarse? Totalmente, empezar a meter alimentación de buena calidad. Yo les digo que desde chiquitos, ¿no? Porque me dicen, ¿y qué le voy a dar de comer a mi bebé? ¿Qué voy a comer yo? ¿Qué va a comer mi mamá, mi abuelita? Bueno, todos comemos lo mismo. Lo mismo, frutas, verduras, cereales, semillas y leguminosas y algo de harina en el caso de los que lo comen. Pero en realidad depende de cantidades y calidades. Obviamente el niño requiere mayores cantidades del adolescente por el crecimiento y desarrollo y come en cantidades industriales, y el adulto ya no tiene esa necesidad de crecimiento y de hecho de mantenimiento.
Tal vez el adulto en etapa laboral, productiva, tenga mayores requerimientos, pero el que tiene tal vez unos 70, 80, 90 años tenga una necesidad menor y siguen siendo lo mismo, pero en cantidades proporcionales. Depende del tema dental también, si ha sido afectado, pues en presentaciones diferentes para poderlo masticar y digerir, ¿no? Además, si tiene asociadas ya temas metabólicos, como la diabetes, pues limitar ciertos alimentos, o sobre todo ciertas grasas o ciertos nutrientes, pero todos podrían comer de lo mismo en una casa, en una misma familia, si todos estuvieran en la misma condición. Y en la parte de las proteínas sí es correcto, y no hablo necesariamente de proteína de origen animal, porque hay mayor saturación de acidez que con la vegetal. Además es sencillo, no satanizo realmente la carne, yo solo como un punto muy práctico, ¿no? El tipo de proteína que tú vas a encontrar para que te comas. Entonces, pescado de alta mar, huevo, ocasionalmente lo demás, res magra, por ejemplo, y consumiendo eso junto con proteína vegetal. De hecho, hay más proteína en un buen plato de frijoles que en un pedazo de carne, ¿no? Comiendo frijoles. Entonces, si tú tienes una, sí, claro, totalmente. Si mezclas los dos tipos de proteína en el transcurso de una semana, al menos una vez al día, hasta dos, combinado con el ejercicio, logras construir músculo. Y esta parte del ejercicio es fundamental, como aterrizando los distintos elementos que les platicaba, ¿no? Hidratar, respirar, alimentar, ejercitar y dormir. Bueno, dormir es parte de los complementarios. Trabajo emocional. En la parte de la comida con ejercicio hay una relación muy importante. Recientemente, y justo durante la pandemia, se encontró que las miocinas o las mioquinas son hormonas que liberan los músculos, lo cual generó que se considere ya los músculos como parte esencial del sistema hormonal endocrino. O sea, nuestros músculos son parte del sistema hormonal al ladito de la tiroides o los ovarios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque liberamos hormonas. Y la hormona llamada miocina o mioquina regula funciones psico, neuro, endócrino e inmunológicas. Solamente que al hacer estudios, encontraron, por ejemplo, en un corte, ¿no? Como si hicieran el corte de una res, donde ves la pierna y el huesito al centro, han hecho cortes tomográficos de adultos en la década de la vida, entre los 70 años, y sacaron una toma de un triatleta, ¿no? Una persona de 70 años triatleta, músculos magros, huesos grandes sin grasa, bien mineralizados, los huesos bien fuertes, nada de grasa, una densidad ósea abundante. Y una persona de la misma década de la vida sedentaria tenía la misma circunferencia, lleno de grasa a la periferia, músculos débiles y raquíticos que parecían un bistec contra un corte de carne norteño, así es sencillo, así de diferente, sería todo raquítico y delgadito, huesitos porosos con osteoporosis osteopenia. ¿Quién crees que libera más mioquina? ¿Y has visto algún corredor de 60, 70, 80 años aquí en las maratones de la ciudad? Sí. Bueno, pero fuerte. Sí. Son gente fuerte y resistente. Y una densidad, si se caen su peso y no les pasa nada. ¿Cuál es el problema con los viejitos? Que se caen y se rompen. Fracturas de todo tipo. Por esta condición en la que no hay que proteger el músculo, no hay músculo, hay prácticamente puro grasa. ¿Y qué nivel, qué tipo de alimentos? Los tipos de ejercicios. ¿O comprar proteína? No, la proteína regularmente es en la dieta normal, la dosis de la palma de la mano, ¿no? De una porción de pescado en el caso, o un huevo puede ser, o un platón de frijoles, por ejemplo. Esa es una ración moderada y puedes ir alternando. Una leguminosa, frijol, lenteja, bagarbanzo, alubia, chíchara, de mama y ¿Se valen las dos al mismo tiempo? Un día puedes comer un frijolito, un día un pescadito, otro día unas garbancitos, otro día huevito, y hacer ejercicio. Los ejercicios que llegan a desarrollar mayor músculo, sobre todo, son los ejercicios de fuerza, ¿no? Hacer pesas. Pero, como la salud cardiovascular se tiene que garantizar, los que también bajan la inflamación crónica son los ejercicios cardiovasculares, combinados con los de fuerza. Y ahora ha resultado que se les conoce como ejercicios funcionales. El ejercicio funcional tiene múltiples versiones. Para los más jóvenes y tal vez más intenso, CrossFit, ¿no? Tipo HIIT. Pero para los adultos simplemente circuitos en donde alterne con caminata, natación o bicicleta con algo de fuerza, está cumpliendo con su ejercicio funcional. 10 minutos al día la primera semana, la segunda ya le suben a 15, luego 25 hasta 30, llegando a un punto en el que el ejercicio idealmente tendría que ser de 1 hora al día, pero conforme vamos creciendo, pues puedes bajarle hasta 40 minutos, media hora. No hay una regla, de hecho depende mucho de cada persona. Pero esto permite que haya mayor fuerza y liberación y formación de estas hormonas antiinflamatorias. A la par del ejercicio y de la alimentación, principalmente basada en plantas limpias, polidas y todas las opciones que ya platicamos, están también las técnicas de hidratación, ¿no?
En la naturaleza el agua tiene 4 propiedades. El agua por sí sola, en el ciclo del agua, ustedes recordarán de la primaria, ¿no? Que de los ríos, de los mares se evapora, llega a la atmósfera, ahí hay tormentas eléctricas, hay cargas electromagnéticas en la atmósfera, se decanta, exacto, se decanta y nos moja, cae a los subsuelos, se vuelve a absorber en los mantos freáticos, en donde hay otras cargas electromagnéticas. El agua tiene un principio y un proceso continuo de movimiento. Este movimiento y esta limpieza garantiza para todos los seres vivos y sobre todo lejos de civilizaciones humanas, que el agua tenga purificación o esté purificada, alcalinizada, mineralizada y ionizada. Y la ionización es uno de los pasos más interesantes que aporta una carga eléctrica negativa antioxidante que neutraliza radicales libres. Y estos son los responsables del envejecimiento celular acelerado y el estrés oxidativo, disminución de las capacidades funcionales. Meter agua con esta carga eléctrica antioxidante es poderosísimo. Y para que se den una idea, la carga anda entre menos 500 a menos 800 milivolts, ¿no? O niveles de URP, o sea, potencial de óxido de reducción. Cuando el agua se contamina, se oxida. Y lamentablemente pues tiene ya que pasar por plantas potabilizadoras, purificadoras de agua. Cuando el hombre la contamina, tiene que intentar hacer que llegue a tu casa, ¿no? En forma de garrafón o de botella, pues ya está estancado. Y probablemente el agua, pues aquí esté purificada, alcalinizada, mineralizada, pero la ionización ya no la tiene. La carga eléctrica realmente tiene que ya puede llegar a tener el agua del grifo, ¿no? Para los que todavía la toman de la llave o los que tienen botellas, ya puede estar oxidada entre más 50 más 150. Y cuando se le añade colorantes, edulcorantes, saborizantes, gasificantes y todo lo que quieras para tomarlo en forma de refresco, de soda, ¿no? De bebidas gaseosas, pues ya prácticamente estás como en más 300, ¿Cómo le hacemos? más 400 con alcohol, ¿no? ¿Cómo tomar agua? Esto es biocompatible. Número uno, para tomar agua biocompatible tendría que ser vivir en zona de manantiales. Es decir, no, bueno, yo vivo en la ciudad. Bueno, número 2, tener un filtro que te dé esas propiedades. Y hay filtros muy poderosos como los Kangen, que tienen ionización, o algunas otras marcas. Los níquel, ¿no? También son muy buenos. Níquel logra las primeras 3, purifica, ioniza y mineraliza. Hasta ahorita no he visto que el filtro tenga, alcaliniza, purifica y mineraliza, pero no tiene la ionización porque no está conectado a una fuente de electricidad para que con platinas le cambie la carga eléctrica al hidrógeno. ¿Con imanes? Eso es biomagnetismo. Y ya hemos hecho pruebas con un medidor de ORP para ver la carga eléctrica, y el agua con el imancito le cambia la carga magnética, pero no cambia la carga eléctrica. Y no genera el efecto antioxidante como lo generan estos otros aparatos. Es muy bueno para empezar, la verdad. Si tienes eso de eso a nada, mucho mejor, la verdad. Y para empezar con algo. Pero si después ellos llegaran a tener alguna versión, ¿no? O cualquiera de las otras marcas que ya decíamos, Kangen es la más famosa, pero hay muchas en el mercado que ya empiezan a surgir, le dan esa carga eléctrica. Entonces, si no tengo, ni vivo en manantial, ni tengo el filtro, pero ahorita ni te preocupes. Lo más fácil es tomar agua de plantas, porque las plantas ya hicieron el trabajo por ti. Una planta de la tierra purificó el agua al extraerla, la alcalinizó, la mineralizó y hasta la ionizó porque es un ser vivo. La carga eléctrica de una jugoterapia de plantas, ¿no? El agua de plantas es la jugoterapia de frutas y verduras, en pocas palabras, más verdura que fruta, hasta en relación de 3 a 4 veces más verdura que fruta. Tú le mides la carga eléctrica y está en menos 150, menos 50, menos 150. No es tan alta como el manantial, no, pero es lo suficiente para empezar a neutralizar, porque además que traen las verduras, todas sus propiedades fitoquímicas de vitaminas y minerales. Entonces, resulta ser que se apoya más para el estómago, más para el hígado, más para los riñones, más para algún órgano, pues ya se va especializando. Eso es la ionización. Ionización y de las 4 propiedades en su conjunto. ¿Y cuánta agua debemos tomar? El agua se multiplica, tienes que multiplicar tu peso por 0.33. Ese es el factor. Si, por ejemplo, vamos a hacer la prueba, ¿no? ¿Cuánto pesa Tania? 62, creo. Por 0.033, el total de agua ideal es de 2.0, ¿no? De 2 litros exactos. ¿En tu caso, María, cuánto pesa? 53. Por 0.033, 1.7 litros aproximadamente. Y ese es el mínimo, porque si haces ejercicio, te expones al sol, trabajas en ambientes más calurosos o vives en ciudades calurosas, ese es el mínimo, de ahí para arriba. Sí. Y hay quien tal vez tenga alguna condición de salud, alguna insuficiencia, alguna situación renal o algo por el estilo que a lo mejor está limitado, bueno, pues ese sería el ideal máximo, pero se va ajustando. Y es un cálculo muy sencillo. Entonces, con eso pues ya tienes la cantidad ideal. ¿Y cómo tomar agua? Primero, pues agua con agua natural, está bien, aunque no la tengas con esas propiedades que les digo, con que
A lo mejor le pongas un poquito de limón o un poquito de bicarbonato, o te lavas de jamaica natural o de limón natural, tienes efectos diuréticos y de limpieza. Tomar agua con la jugoterapia es lo siguiente, muy importante, al menos un vaso de jugo de verduras diario, ¿no? De hojas verdes, sobre todo, puedes meterle todas las colores de verduras que quieras en extractor, licuadora, un vasito de verduras siempre ayuda. Y lo siguiente tendría que ver con agua de tés herbales, ¿no? Los tés también logran dar muchas características de estas propiedades que les estoy platicando del agua. La electrólisis no tanto, pero sí las otras tres, y además los tés tienen propiedades fitoterapéuticas, ¿no? Entonces, si usas un tecito de manzanilla, de hierbabuena, es siempre antioxidante, neutralizante, té verde, té de frutos rojos, té de lo que quieras, una tisana, ayuda bastante. Entonces, la hidratación se puede garantizar de muchas maneras y siempre natural, ¿no? El agua de Jamaica está increíble, la agüita de limón, ¿no? ¿El café? El cafecito con moderación resulta ser una sustancia significante siempre y cuando tengas una dieta de estilo de vida significante. Si lo tomas con un estilo de vida alcalinizante o antiinflamatorio, está perfecto. Una tacita de café al día, si tú tienes plantas, frutas, verduras, cereales, semillas leguminosas y quitaste todo lo anterior, está perfecto. Pero si tomas un café con tu pan, ¿no? Y luego le cae un pedazo de lácteo, y luego un pedazo de cadáver en descomposición lenta llamado carne, y luego llegas con un pedazo de pan, y luego llegas con un pedazo de dulce, y luego con el alcoholito, ¿no? Y luego un vinito. No, agárrate, eso es una bomba. Y la gastritis es culpa de todo lo demás menos del café, ¿no? Por eso estamos Creo que inflamados. valdría la pena decir rapidísimo, nada más para cerrar, explicar esta parte de la acidez y de lo alcalino. Sí, claro. El principio químico de estabilidad del cuerpo está garantizado en un pH de 7.35-45, ¿no? Y ese pH es el que existe en la sangre. La sangre principalmente mantiene ese equilibrio y tan sensible es que si te vas punto uno arriba, punto uno abajo, estás en terapia intensiva. Así es sencillo. Los médicos en terapia intensiva están batallando para regular cuando hay un descontrol, un desbalance por enfermedades, por accidentes, por cosas críticas. Idealmente el cuerpo siempre tiene mecanismos de compensación para que la sangre no se salga de su cuerpo. Se llaman órganos buffer: hígado, hígado, riñones y pulmones. Principalmente los pulmones y los riñones son los que regulan la acidez. Con el oxígeno metalcalino, dióxido de carbono se sale, que es acidificante. Y el bicarbonato, que existe y neutraliza todos los químicos en el riñón, ¿no? Principalmente los químicos de la sangre que andan de todo tipo, y entre los principales el hígado con algunas otras sustancias. Entonces, esta función general de los sistemas depende de tu estilo de vida. Y hay quien me dijo, oye, pero yo soy diabético, me hizo un estudio y mi pH está perfecto, a pesar de que tengo diabetes y tengo sobrepeso. Y me llegó así con la prueba, ¿no? ¿Y cómo me explicas eso? Pues que te estás compensando con los demás órganos que esto no falle, porque si tú fallas te mueres, así de sencillo. Entonces, a pesar de estar en un grado crítico de inflamación, el cuerpo conserva el equilibrio, forzando y alterando la función de los demás sistemas para compensar. Indirectamente te puedo decir que todos los demás que están en tus estudios alterados están intentando compensar para que esta sangre no se altere. Entonces, cómo leer el tema es mejorar calidad de vida para que eso se procese. Y ojo, no por tomar agua alcalina y por tomar dietas alcalinas, ¿no? Porque realmente es un concepto más mercadológico que persigue el proceso químico, ¿no? Porque en realidad lo que estás haciendo es quitar impactos, toxinas, inflamaciones, y el concepto de alcalinidad en realidad va a regular solo funciones digestivas y está ahí, ¿no? Tal vez la acidez del estómago, cuando entra el agua alcalina dicen pues es que se vuelve acidificante, ácida con las sustancias del estómago, con el ácido fluorhídrico, pero lo que hace es regular la acidez para que no sea tan extrema. Entonces, los efectos en realidad supuestamente alcalinizantes son mucho a nivel digestivo y mucho indirectamente en la propiedad fitoquímica de la planta ya dentro de tu cuerpo. Entonces el concepto se ha mal utilizado y a veces se ha querido vender como la magia, y la realidad es que no, por tomar algo alcalina no te vas a curar si no haces un cambio de estilo de vida congruente con todo lo que implica, inclusive la parte emocional, ¿no? Es más, estados de acidez en el estilo de vida, luego te das cuenta que son personas más neuróticas, ¿no? Pero es un término burdo en realidad, no se confundan. La acidez y la alcalinidad, como que en estilo de vida, es un término burdo para decir mal estilo de vida o buen estilo de vida, que sería lo correcto para usar la palabra adecuada. Yo tendré una última cosa, todavía tenemos 5 minutitos, de la depresión. ¿Cómo combatir la depresión en la vejez? ¿Con la alimentación? Hay muchas sustancias, y de hecho, que recién voy a participar con Fabiola Cuevas, que tiene un programa que se llama Desansiedad, y justo vamos a hablar de eso, pero en general. Pero particularmente en la tercera edad o en la vejez,
tiene que ir con los recursos que vayan permitiendo que el sistema nervioso regule las respuestas, ¿no? De tensión y de estrés. Número uno, a nivel emocional, trabajar mucho en la terapia y en la psicoterapia entendiendo cuál es la situación que le ha aquejado a la persona. De hecho, desde las leyes biológicas, la ansiedad o la depresión es un mecanismo de supervivencia biológico. Está detectado que la depresión sirve para, como dice el nombre, bajar la presión que está sufriendo la persona ante situaciones. De hecho, si no existiera la depresión, moriríamos de la presión que generaría. Entonces, la depresión es un mecanismo que baja la tensión de las circunstancias. Lamentablemente, mientras sea sostenible en el tiempo, te lastima. Esto porque el sistema nervioso autónomo que yo les platicaba al inicio es el que toma el estado de alerta. Y cuando hay peligro, regularmente la ansiedad siempre es este mecanismo de incertidumbre, de ansiedad o de angustia, o de angustia o de incertidumbre ante peligros que se avecinan, ¿no? Sean reales o imaginarios. Ese es el tema de la ansiedad y que puede llevar a estados depresivos, y que la depresión también tiene que ver ya con este diagnóstico o esta sensación de sentir insatisfacción o circunstancias de no sentir placer o bienestar por lo que estás viviendo en el día a día. Entonces, la ansiedad o la depresión, y sobre todo la depresión, pues bajan la atención a lo que estás viviendo, más porque el cuerpo siempre tiene mecanismos de alerta, ¿no? Ante las circunstancias. Ante el peligro o lucha o huye o se queda pasmada. Pero en el tiempo, el luchar todo el tiempo, ¿no? o el huir todo el tiempo, o el quedar paralizado todo el tiempo, en el tiempo los estímulos sobre el sistema nervioso y el cuerpo los deterioran y lo agotan. De ahí que empezar entendiendo que la respuesta no es un mecanismo de agresión, sino un mecanismo de defensa. Ahora entonces mejor entendamos cuál es la causa subyacente en el inconsciente, porque casi siempre son circunstancias que no están en el día a día. Porque esa es la otra. Casi todo lo que percibimos, ¿no? Si es de primera orden y es real, pues a la naturaleza un tigre te caza, un perro aquí en la calle te ladra, sin que quieras el cuerpo reacciona y estás alerta con el sistema nervioso. Pero si no es así, y el peligro está en el inconsciente, en las experiencias, en el pasado, en el presente o en el futuro, que es intangible, entonces la persona sigue estimulando todo el tiempo sin encontrar una solución real. Y dar antidepresivos y dar medicamentos psiquiátricos está indicado cuando la persona no tiene una solución y ya está afectando su calidad de vida. No soy mucho de, pero sí también soy partidario de que cuando se requiere lo agudo, se necesita. Tocas ese tema, porque la gente ya los toma como si fueran pastillas de menta, ¿no? No, claro, totalmente. Ahí se ha elevado mucho la venta de este medicamento y tiene indicaciones muy precisas. Y si está indicado por el psiquiatra, entonces lo usamos un tiempo, pero hay cosas que la naturaleza también utiliza para minimizar el impacto. Y ahí entonces, a la par de la terapia, donde vas a trabajar con el inconsciente y con varios recursos que puedan existir para entender el proceso real de dónde deriva, si no tratamos la causa del subconsciente, del yacente o del subyacente, dar medicamentos no va a paliar más que los síntomas y va a cronificar el proceso. Entonces, hay las terapias, cualquier terapia que usen Gestalt, humanista, psicoanalista, ¿no? Cognitivo-conductual, trabajar es correcto. La terapia que a cada quien le funciona. Y lo segundo, ya después de trabajar con la terapia, con ejercicios neuroemocionales, utilizo ya varios recursos en el mismo orden. La hidratación neutraliza la acidez, la alcalinidad, mejora condiciones neuroquímicas, el cerebro va a funcionar mucho mejor con una buena calidad de agua. Las conexiones neuroquímicas, una mejor plasticidad, una mejor función cerebral se va a dar con una buena hidratación. Además de las propiedades en algunas jugoterapias, que si a lo mejor estás usando una jugoterapia de hojas verdes, a lo mejor metiste menta, hierbabuena, algunas que son relajantes, digestivas, ¿no? Porque además, según se del cuerpo en nuestro intestino, le ayuda a relajarse. Lo siguiente, aparte de la hidratación, las técnicas de respiración, porque cortan el neuroestímulo de tensión y de estrés que sostenido en el tiempo te lastima y te sigue resignificando o rumiando, te sigue creando la misma historia y agravando la historia que te has contado de por qué estás deprimido o ansioso. A veces ni siquiera saben, pero están rumiando, es que yo soy así, y es que me va mal en la vida, y es que sigo y sigo y sigo. Entonces, estas técnicas de respiración cortan la neuroestimulación de manera increíble. Ya decía, 10 veces la respiración de caja, ¿no? Cada 2 horas durante toda la vida, o técnicas como la respiración de Wim Hof, o técnicas como la respiración de fuego, ¿no? ¿Qué es la primera que dice la caja es respirar 4 segundos, sostengo 4 segundos, exhalo en 4 segundos y sostengo 4 segundos. Y repito 10 veces el cuadrito, ¿no? Cada 2 horas llegas a cortar el estrés.
Entonces ya tienes un estímulo a través de la hidratación, de la respiración, el ejercicio mismo por la liberación de la mioquina, regula muchos procesos con liberación de más cortisol, disminución del cortisol y aumento de la serotonina y endorfina, lo mismo que hace la respiración y lo mismo que hace el agua, porque todo va a lo mismo, si se están dando cuenta. El siguiente proceso de la alimentación alcalina desinflamante, controlando y regulando procesos inflamatorios que de por sí pueden ser la causa de más depresión en las personas, por cambios neuroquímicos, por deficiencia de nutrientes o simplemente por un proceso de inflamación de enfermedad. Llegar con la dieta basada en plantas, con una dieta mucho más saludable, ayuda a frenar la inflamación. Y un siguiente paso, pues ya decíamos, la terapia misma, ¿no? Entonces la terapia, la hidratación, la respiración, la alimentación y el ejercicio. Entonces, con las 5 cosas entras e intervienes, y para la depresión en la vejez o para cualquier enfermedad que quieras tratar en el mundo, ¿no? Entonces es muy transversal esto, claro que adaptado, y un complemento general anda por ahí, la exposición al sol, buenas dosis de vitamina D, vitamina B12, ¿no? También por si es deficiente en el caso de algunas personas, para el sistema nervioso. En la parte de exposición a la tierra y contacto a tierra para neutralizar earthing grounding, es una técnica que descarga radicales libres y neutraliza mucho la oxidación en el cuerpo o la inflamación. Calidad del suelo, la tierra en el pasto, la tierra o en el pasto, que estés en contacto a tierra unos 10, 15 minutos o hasta 30 minutos o 2 horas. Diario. Es muy bonito, neutraliza, sobre todo cuando usamos aparatos electromagnéticos, se quita la cara. Hay algunos documentales que hablan de curaciones de enfermedades a través del earthing grounding. La higiene del sueño, vital, ¿no? Que desconectes aparatos, el electrosmog, que quites el wifi, no tengas el celular al lado, que puedas desconectar todo aquello que lastima. Y lo siguiente también, aparte de todos estos recursos, herbolaria científica y medicinal, ¿no? O la homeopatía clínica. La herbolaria es como la versión alopática, pero en un estado más natural y originario de la medicina alopática. Hay plantas muy poderosas para trabajar con los estados emocionales. No quiero aquí lanzar los nombres de hierbas por lanzarlos para que no nos usen de recetas nada más, pero es herbolaria medicinal que va muy dirigida a la cuestión personal. O la homeopatía que trabaja con lo físico. Bueno, la alopatía mucho con las respuestas neuroquímicas, pero hay una diferencia con la homeopatía que también trabaja con lo físico, trabaja con los intangibles llamadas emociones. Y la diferencia con el homeopático es que trabaja con emociones muy particulares, en un proceso de consulta pues que lleva su tiempo. Entonces, a la suma de todos los resultados, de todos los estímulos hay un resultado, y eso es de lo que se trata. Bienestar. Pues sí, salud, ¿no? Perfecto. Es Pues correcto. muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias. Sí, la verdad, muchísimas gracias. Pero bueno, Ya te invitaremos sí. Para otros. ¿Encuentran al doctor Dorian Calderas en sus redes sociales? Sí. ¿Que tienes Facebook, Instagram? Sí, todas las redes sociales me encuentran como @Dorian Calderas, como también en página doriancalderas.com. En WhatsApp, pues ahí sí se meten a las redes, ahí van a encontrar el WhatsApp para que podamos entrar en comunicación, y con gusto quien quiera algún tipo de apoyo integrativo, con gusto. Lo tendremos nuevamente, no se preocupen. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, amigos podcasteros, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Pronto, todos vamos para allá. Podcast para La verdad es que chida.